Hola amigos y bueno, bienvenidos a este video donde vamos a analizar un poco la revolución lunar que tiene lugar el 6 de marzo de 2024. Por supuesto, es la revolución lunar de la carta de la Argentina, ¿no? Y bueno, lo primero que vamos a mirar es bueno, esta superposición de la carta de la revolución lunar con la carta argentina, que es la manera correcta de mirarlo. Y lo que podemos ver es que en la casa 4 tenemos a Saturno, el Saturno natal argentino, digamos, Saturno Radix, y tenemos a Venus en Acuario haciéndole conjunción, ¿no? Entonces, fíjense que estamos viviendo un año de un clima muy grande de ajuste, todo lo que tiene que ver con esta cosa saturnina, que también tiene que ver, yo ahora va a salir un video acerca de las profecciones anuales. Estamos viviendo un año de casa 4, que es el año de Capricornio regido por Saturno. Eso explica el ajuste, ¿no? Siempre que hay años de Saturno tenemos años de ajuste. La vez anterior se dio en el 2011, cuando Cristina Kirchner tuvo que poner un cepo al dólar. La vez anterior fue en 1999, cuando asumió de la Rúa con un déficit muy grande y tuvo que, bueno, hubo un ajuste y suba de impuestos y todo ese tipo de cosas. Así que ahora, bueno, tenemos un año de ajuste, pero también tenemos a Venus haciendo conjunción con Saturno, lo cual creo que también marca un poco esta idea de intentar concretar acuerdos, esto del pacto, digamos, vamos a estar hablando de esto del pacto de mayo que quiere hacer Milei, que de acuerdo a la carta del anuncio del pacto de mayo yo no le veo un futuro súper, no creo que vaya a salir del todo como el gobierno cree. Pero bueno, eso es cosa para tratar en otro video. Pero bueno, esto nos habla del clima de alguna manera, búsqueda de acuerdos en medio de un ajuste, ¿no? Podría decirse, decir Venus y Saturno. También hay una cuestión interesante, que es que en esta revolución lunar, Marte, que está en Acuario, está en oposición, está en los 17 grados más o menos de Acuario, está haciendo oposición casi partir al Marte nacional, al Marte de la carta argentina, ¿no? Entonces, cuando hay Marte, tensiones entre Marte, tránsito y Marte, se pueden esperar situaciones de cierto enojo, de cierta violencia, de cierta... también pueden darse accidentes, esperemos que no, en las rutas, choque de trenes, todo ese tipo de cosas, esperemos que no se dé. Pero o recrudecimiento en los crímenes, que maten a alguien, bueno, lamentablemente ese tipo de cosas ocurren, ¿no? Es decir, esté Marte donde esté. Pero bueno, esperemos que, digamos, creo que va a haber quizás un clima de cierto enojo, de cierta protesta. Los que están enojados con el gobierno van a estar más enojados, y quizás los que estén a favor del gobierno van a estar más crispados defendiendo a Milei, diciendo todo que todos los que atacan a Milei son parte de una casta que quiere conservar sus privilegios, ¿no? Estoy viendo este clima un poco en las redes sociales. Así que, bueno, esto es un poco lo que veo. El Sol está transitando, está entrando en la casa 6 argentina, porque la casa 6 argentina está en Piscis, estamos en los meses de Piscis. Como ya lo menciono en todas estas cartas, Neptuno, digamos, sigue haciendo conjunción con Plutón. Esto tiene que ver, yo creo, con la disolución del poder sindical. Recuerden que Plutón en casa 6 de la Argentina significa que uno de los grandes poderosos en la Argentina, intocables, son los sindicalistas. Y bueno, cuando Neptuno pasa por encima de un planeta, es como que tiene un poder disolvente, ¿no? de ese planeta, o de esa energía que está, de ese punto que está tocando. Entonces, fíjense que Milei anunció que su idea es que haya una democracia sindical plena, de que las elecciones en los sindicatos estén organizados no por los mismos sindicatos, sino por la justicia electoral, y que no haya reelección indefinida de los delegados, de los dirigentes de los sindicatos, ¿no? De los directores, no sé cómo se llama el cargo, ¿no? De generales. Pero entonces, bueno, va a haber probablemente un clima de guerra entre los sindicatos y el gobierno, porque esas son cosas que los sindicatos consideran innegociables, ¿no? No quieren que los gobiernos se metan dentro de los gremios y dentro de cómo son elegidos y cuánto duran sus cargos, etcétera, ¿no?
Así que bueno, obviamente la luna está haciendo conjunción eh, a la luna nacional, ¿no? Porque estamos en una revolución lunar, ¿no? Que se toma cada vez que la luna hace conjunción con la luna de la Carta Nacional. Como viene pasando en los últimos meses, Urano le está haciendo un trígono a la luna, bueno, a la luna de la revolución lunar y a la luna natal, porque están los dos en el mismo punto. Y Plutón le está haciendo una cuadratura a Júpiter, ¿no? Recordemos que cuando Júpiter tiene que ver con, en algún punto, las riquezas, pero también con la justicia, y también tiene que ver con el ordenamiento legal del país, las leyes, los códigos, la constitución. Entonces fíjense que un poco, de alguna manera, el pacto que propone Milei tiene que ver un poco con este tránsito de, de Plutón por el planeta que, bueno, por Júpiter, que es el planeta que tiene que ver con lo legal, ¿no? Es decir, sabemos que Plutón destruye, mata y hace renacer todo aquello que ya no tiene un fin evolutivo, ¿no? Entonces el gobierno considera que de alguna manera ciertas leyes o cierto parte del ordenamiento legal de la Argentina también tiene que ver con los impuestos, ¿no? Podemos decirlo, las leyes impositivas, y Milei habló de cambiar todo lo que tiene que ver con la coparticipación. Bueno, todo esto estaría dentro de las cosas que es posible que se cambien digamos, con una cuadratura de Plutón a Júpiter, ¿no? Por supuesto, esto no quiere decir que automáticamente, porque Plutón le está haciendo una cuadratura a Júpiter, significa que se va a aprobar todo lo que dice Milei. Digamos, habrá que ver qué pasa. Yo ya soy un poco escéptico, ya lo dije, con respecto del apoyo real de cambio y de la voluntad real de cambio que tengan los gobernadores y eso. Es decir, cuando Milei hizo yo esto lo comenté en otro video, cuando Milei hizo el anuncio del Pacto de Mayo, había muchísimos, no había planetas prácticamente, o no, bueno, estaba el ascendente y el medio cielo en signos cardinales, pero no había planetas en signos cardinales, y había muchísimos planetas en signos fijos. Los signos fijos conservan, no les gusta el cambio, son fijos justamente, conservan el status quo. Entonces yo no sé si ahora, si este es el momento en el que va a iniciarse un cambio. Puede ser que se hable de un cambio y después termine ocurriendo un cambio dentro de unos años, en otras circunstancias. Yo creo que un cambio va a venir de todo lo que tiene que ver con las leyes, el ordenamiento legal del país, probablemente, digamos, también lo económico, digamos, quita de impuestos, y todo ese tipo de cosas. Pero no sé si lo va a lograr ahora Milei en los primeros meses digamos, si lo logra mejor, ¿no? Pero si lo va a lograr ahora en los primeros meses de su gestión, ¿no? Pero bueno, vamos a ver la carta esto es más o menos lo que se ve a primera vista superponiendo las dos cartas. Vamos a ver ahora la carta de la revolución lunar propiamente dicha, a ver qué nos dice. Bueno, acá está la carta de la revolución lunar del 3 de marzo del 2024. Y en esta carta toca ascendente Acuario, y eso significa que, bueno, Plutón, que el ascendente está en los 5 grados de Acuario, Plutón está en el primer grado de Acuario, ¿no? Ya sabemos que Plutón entró en Acuario, hice videos acerca de eso, todo el mundo está hablando en astrología del ingreso del Plutón a Acuario, de qué consecuencias va a tener. Bueno, con Plutón en el ascendente tenemos una energía muy cargada de esta energía plutoniana, ¿no? De que tiene que ver con la muerte, la transformación, las transformaciones profundas, también con sacar de abajo de la alfombra secretos y porquerías que hay, ¿no? Es decir, un poco, de alguna manera, esto estuvo presente en el discurso del otro día de Javier Milei cuando abrió la sesión legislativa en el Congreso. Empezó a hablar es decir, si bien habló un poco de todo, y desde esa posición que tiene Milei, que yo acá soy el único que tengo legitimidad, y todos los demás, todo lo que opinan diferente de mí, no tienen ninguna legitimidad porque son parte de una casta que defiende sus propios intereses, lo cual no necesariamente es cierto, o yo por lo menos no estoy de acuerdo con eso. Pero es cierto sí que hay muchas
cuestiones, bueno, cuando habló del sindicalismo, habló de negociados que se hacían con el Estado, ¿no? Del Estado que no cumplía su función, bueno, de un montón de cosas, digamos, sacó de abajo de la alfombra cosas que estaban funcionando mal y las puso digamos, por encima de la mesa, ¿no? Creo que eso fue digamos, un punto a favor de Milei en el discurso que dio, ¿no? Entonces creo que esta revolución lunar refleja un poco eso, que de repente cuestiones que estaban pasando, digamos, por debajo del radar pasan a estar y a discutirse públicamente, ¿no? Entonces Plutón, yo creo que el paso de Plutón tiene que ver con eso, ¿no? También toda esta idea de fundacional, ¿no? De querer, digamos, que haya un antes y después, de hacer el Pacto de Mayo y de querer bueno, digamos, ahora tenemos un país nuevo porque nos pusimos de acuerdo en ciertos puntos básicos, ¿no? Toda esta energía digamos, está representada por este Plutón que está llegando al ascendente. Y esto es muy interesante porque en la casa 1, es decir, en Acuario tenemos dos planetas transitando, bueno, tenemos tres planetas, primero Plutón, pero los otros dos planetas que están transitando son Marte y Venus, ¿no? Y estos dos planetas, Marte y Venus, caen en la casa 1, ¿no? Entonces, cuando la energía de Marte y Venus son estas energías contradictorias que yo, bueno, las mencioné que cuando hice el análisis de la carta del discurso que iba a hacer Milei en el Congreso, ¿no? Es decir, tenemos por un lado la energía de Marte, que es la energía de la confrontación, de salir a pelear, ¿no? De ir a buscar lo que yo quiero y de salir un poco agresivamente con los tapones de punta, como digo yo. Y por otro lado tenemos la energía opuesta, podría decirse, que es la energía de Venus, que es la energía de la seducción, la energía bueno, de tomar en cuenta al otro, de querer, digamos, de ser diplomático, ¿no? Y estas son las dos energías que de alguna manera están presentes en la sociedad, en el discurso del gobierno. Es decir, por un lado Milei, ¿qué es lo que hizo Milei en su discurso? Por un lado amenazó a todos, dijo que era el único que tenía legitimidad, que todos los demás eran miembros de una casta, que eran ricos, que estaban empobreciendo al pueblo y que eran todos, digamos, enemigos del progreso del país, ¿no? Así, salvo él es el único que piensa en la gente y los demás todos piensan en sí mismos, que es básicamente lo mismo que decía Cristina desde otro lado, ¿no? Porque Cristina, cuando hablaba el kirchnerismo, decía: nosotros somos los que vinimos a traer la justicia social y todos los que están en contra nuestra son la oligarquía que apoyó a Videla, ¿no? Es decir, un poco esta idea de egocéntrica de que acá el único que tiene razón soy yo y la única ideología que vale, que es la verdadera, la mía, y todos los demás son enemigos es decir, trabajan para sí mismos y son enemigos del todo, ¿no? Pero por otro lado, Milei llama con ascendente Libra, cuando dio el discurso, llama a un pacto de convivencia, de ponerse a todos de acuerdo. Entonces ahí está la energía de Venus, ¿no? Es decir, la energía de juntémonos todos, pongámonos de acuerdo, trabajamos todos juntos, no nos peleemos. Y estas dos energías están en la casa 1, ¿no? Lo cual marca un poco la fortaleza o no la fortaleza, sino de cómo estas dos energías están igualmente digamos, presentes en el discurso público y es lo que están hablando los diarios, ¿no? Por un lado, y aparte los diarios ponen mucho énfasis en esto, en que Milei por un lado es intransigente, o el gobierno es intransigente en un montón de cosas, pero al mismo tiempo está llamando a un diálogo y a un pacto, ¿no? Hay que ver que de alguna manera estos dos planetas, Marte y Venus, que están en conjunción, a pesar de que estén a 5 grados, puede ser una conjunción un poquito amplia, pero es una conjunción, están en cuadratura a Urano, ¿no? Que tiene que ver, bueno, Urano tiene que ver con la ruptura de las estructuras. Esto tiene que ver con la energía un poco de lo nuevo que quiere crear Milei, pero yo también Urano es un poco lo inesperado. Recuerden que en la elección de las pasos aparecía Urano muy fuerte en la carta y los astrólogos dijimos: acá va a haber un resultado que no es el que está esperando todo el mundo, y ganó Milei y nadie se lo esperaba, ¿no? Entonces yo creo que Urano va a meter un poco, ¿no? Es como cuando el diablo mete la cola, ¿no? Como dicen
como se decía antes. Entonces es como que toda esta mezcla de energía de que por un lado me estoy peleando, por otro lado te estoy seduciendo, digamos, en algún momento va a saltar algo inesperado que no estamos viendo, ¿no? Porque cuando se mete Urano suele pasar eso. Eh, Está bien, es una cuadratura, bueno, pero justamente la cuadratura es un... significa que los planetas están en tensión, ¿no? También justamente parte de decir que haya una cuadratura específicamente entre Urano y Venus habla un poco de esto, de la idea de que por un lado hay que hacer reformas o por lo menos el gobierno tiene la urgencia de hacer reformas estructurales rápidas, derribar estructuras, ¿no? Traer una ideología liberal, que Urano está ligado a la ideología liberal, y eso está en cuadratura con Venus. Entonces la idea de que nos ponemos todos de acuerdo entra en conflicto con la idea de, bueno, pero si nos ponemos todos de acuerdo tenemos que negociar y el cambio que yo tengo que hacer es innegociable, hay que hacerlo sí o sí, ¿no? Entonces el gobierno tiene un poco estas dos posturas. Por un lado tenemos que cambiar todo y al que no le guste lo vamos a cambiar todo igual y lo vamos a pasar por encima y no tiene razón en opinar porque es el momento de cambiar todo y todo lo que no sea nuestra ideología es lo que trajo la decadencia al país. Y por otro lado está la cosa de, bueno, vamos a negociar y a sentarnos y a charlar. Entonces es medio raro cómo se sienta uno a negociar y a charlar con alguien que ya tiene claro lo que hay que hacer y que está dispuesto a hacerlo, si yo estoy de acuerdo como si yo no estoy de acuerdo, ¿no? Esto es un poco la gran paradoja. Y esto está representado por este Marte-Venus en casa 1 haciendo cuadratura a Urano, ¿no? Bueno, vamos a fijarnos, dijimos que el ascendente está en Acuario, cuál es el regente. Recuerden que yo tomo los regentes tradicionales, el regente es Saturno y está en la casa 2, haciendo como estuvo en la carta de Milei, del discurso de Milei en el Congreso, haciendo conjunción un poco más amplia ahora, de 6 grados al Sol, y haciendo un trígono a... Bueno, en este caso está haciendo un sextil a la Luna, perdón, no un trígono, está haciendo un sextil a la Luna, por lo menos el Sol está haciendo un sextil a la Luna, pero si está en conjunción con Saturno también, y también le está haciendo un sextil a Júpiter, que es el benéfico, que está en la casa 4, ¿no? Ahora, entonces, bueno, ¿qué nos dice el regente del ascendente en la casa 2? El regente del ascendente de la casa 2 nos habla de el énfasis que está puesto en la economía, ¿no? Un poco la atención de toda la atención de todo este periodo va a estar un poco en la economía, en cuánta inflación va a venir en febrero, en cuánta, si se ven brotes verdes, no se ven brotes verdes, cuánto está el dólar blue que está bajando, bueno, todo ese tipo de cosas que se están dando, digamos, bueno, que tiene que ver con la economía y el transcurrir de los días en la vida diaria, ¿no? Ahora, ya que estamos con la economía, vamos a fijarnos la secta, y esta es una carta nocturna. Entonces, ¿cuál es el maléfico de la secta? El maléfico de la secta es Saturno. Entonces, el maléfico de la secta en la casa 2 nos habla de una economía que no va a estar bien, que va a tener restricciones, que todavía va a haber estamos en esta situación un poco de estanflación, ¿no? No es nada nuevo, y esto es algo que el mismo gobierno lo dijo. El mismo gobierno dijo, vamos a tener que hacer un plan de ajuste donde los primeros meses va a haber mucha inflación, va a haber esta inflación, va a haber recesión, pero bueno, va a haber luz al final del túnel, ¿no? En unos meses después vamos a empezar a ver que la cosa mejora. Vamos a ver, todavía estamos en el momento donde la cosa está bastante fuerte, la cuestión del ajuste, y los precios suben y no se ve esa luz al final del túnel, y esto está marcado por el Saturno maléfico de secta en la casa 2. Ahora, maléfico de secta en la casa 2 está haciendo conjunción al Sol, y acá estamos de vuelta con el problema que había en la carta del discurso de Milei. El Sol representa al presidente y al gobierno y al poder ejecutivo, ¿no? Entonces el maléfico de secta, haciendo conjunción al Sol, nos marca que no va a ser una buena revolución lunar del todo para el presidente. Va a tener algún fracaso, va a tener algún desliz, va a tener alguna... es decir, Saturno es el planeta que pone los límites, que impide las cosas, ¿no? Que pone, es el planeta de la cuarentena del COVID, ¿no? Donde a todos nos tuvieron adentro un año y
No se podía salir a correr, no se podía salir a caminar, no podías ir a visitar a un amigo, no podías festejar tu cumpleaños, ¿no? Entonces yo creo que esto le va a traer alguna, digamos, al gobierno y sobre todo al presidente como una especie de, no sé si decir fracaso, bueno, es una palabra fuerte, pero algún tipo de restricción, esa sería la palabra a usar, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esto que se está discutiendo, que se va a estar discutiendo durante esta revolución lunar, que es la cuestión del Pacto de Mayo, si le van a... porque Milei también dijo que para firmar el Pacto de Mayo quería que le aprobaran la ley base, o la ley de estas bases, ¿no? Que era la ley ómnibus que le había enviado al Congreso, ¿no? Entonces, a ver, que se le habían, el Congreso, no el Congreso, la Cámara de Diputados se le había aprobado en líneas generales, pero después le había empezado a vetar puntos en particular o artículos en particular, entonces habían retirado la ley del Congreso, ¿no? Algunos dicen que sabiendo que se caía, otros dicen que había funcionarios que no sabían que se caía la ley, ¿no? Es decir, si la retiraban la volvían a comisión, ¿no? Pero a ver, no sé, si yo veo en una carta mundana el Maléfico de Secta en conjunción al Sol, tengo que decir el presidente en algún momento va a sufrir una especie de derrota o alguna restricción en respecto a su voluntad, ¿no? Fijémonos que está en la casa 2, así que puede ser con la economía, que la economía no mejore tanto como creen, o la inflación de febrero, aunque no creo eso, porque ahí hay estos planetas, recordemos que tienen un sextil con Júpiter, entonces yo creo que si, la economía, un poco si tenemos que hacer de acuerdo a lo que está diciendo esta carta, es decir, el pronóstico es malo, o digamos, la situación es mala, digamos, el Maléfico de Secta en casa 2, que en este caso es Saturno, pero al estar haciendo un sextil a Júpiter, las noticias no son tan malas ahí. Digamos, no son tan malas como podría ser. Yo creo que la inflación va a estar bajando, ¿no? Y va a empezar a haber una mínima, digamos, en algún punto muy en la macroeconomía, una cierta corrección, ¿no? Es decir, el gobierno está comprando dólares, tampoco todo es tan malo. Yo creo que el problema va a venir más para el Poder Ejecutivo, y yo lo veo más en lo que tiene que ver con la cuestión de que le aprueben las leyes, en cómo negociar con el resto de la política y todo ese tipo de cosas que... recordemos, Milei tiene en su carta natal una carta natal más de pelearse con la gente que de acordar con los demás. Entonces yo creo que eso le va a resultar difícil. Bueno, en esta carta Mercurio, el planeta de las comunicaciones y de la discusión racional, entre otras cosas, y de los medios, está en Piscis en el grado 22, casi sobre la cúspide de 3. Que esté sobre la cúspide de 3 no es malo, porque la casa 3 es la casa de la comunicación y de los medios, pero que Mercurio esté en Piscis no es buena noticia. Esto ya lo dije varias veces, porque está en caída y en exilio al mismo tiempo en Piscis, porque Mercurio está exaltado, está en su domicilio en Virgo, que es el signo regido por Mercurio, y además está exaltado en Virgo, entonces está en doble caída en Piscis, está muy mal puesto en Piscis. Entonces esto me parece que va a traer como, encima está haciendo conjunción a Neptuno, ¿no? Entonces esto nos habla mucho de unos días en los cuales va a haber mucha discusión basada en fantasía, se van a discutir, digamos, mentiras como si fueran verdades, ¿no? Es decir, Mercurio con Neptuno trae un poco esto, todo es bueno para todo lo que tiene que ver con la creación. Si uno se quiere poner a escribir una novela o un guión de una película, eso es bueno, pero porque es imaginativo, porque es fantasioso, pero justamente para discutir racionalmente la política es muy malo, porque se empiezan a discutir, es decir, empieza a haber distorsión de la verdad, se mezcla la fantasía con la realidad, ¿no? Entonces yo creo que en parte también vamos a pasar digamos, la revolución lunar dura 28 días, ¿no? Entonces vamos a pasar casi un mes donde vamos a estar discutiendo cuestiones que no son exactamente como se las está discutiendo, ¿no? Es decir, medias verdades, fake news,
y bueno, y digamos, chicanas, ¿no? Es decir, gente que dice una cosa y después la realidad muestra que es de otra manera, ¿no? Así que bueno, habrá que esperar a que Mercurio salga de Piscis para tener una discusión un poco más madura y un poco más realista, ¿no? También es interesante notar, si ven la carta, los que estén viendo el video, ¿no? Los planetas están alineados todos en un sector de la carta, ¿no? Que va de Capricornio a Tauro, ¿no? Que son 5 signos, ¿no? Es decir, tenemos la Luna en Capricornio, después tenemos 3 planetas en Acuario, después tenemos los planetas que están en Piscis, después tenemos en Aries. Bueno, en esta lunación no hay planeta excepto Quirón y el nodo norte, y la rueda de la parte de la fortuna también está. Y por último tenemos en Tauro a Júpiter y a Urano, ¿no? Que están en la casa 4. Y después en el resto de la carta, lo que sería de Géminis a Sagitario, no hay planetas, ¿no? Así que tenemos 7 signos donde no hay planetas, así que eso nos da como un cierto vacío en una parte de la carta, ¿no? Eso es interesante. Porque las energías están todas concentradas en la casa 1, la casa 2, la casa 3 y la casa 4, y bueno, la luna está en la casa 12. Que la luna esté en la casa 12 no es la mejor de las lunas, ¿no? Porque es como que las necesidades del pueblo, por decir así, o de una mayoría de la gente no van a pasar un poco bajo el radar, desapercibidas, podría decirse, ¿no? Y bueno, el mediocielo está en los 26 grados de Libra, y vamos a ver ahora cuál es el significado del decanato, del tercer decanato de Libra. Y bueno, este decanato parece, digamos, el grado en el que está el mediocielo, ¿no? Me refiero que están los 26 grados 27 minutos de Libra. Está en el decanato regido por Júpiter. Esto es bueno, ¿no? Es el planeta que los antiguos caldeos llamaban Marduk. Tiene que ver con la justicia benevolente, el derecho, la diplomacia, las embajadas, negociaciones de todo tipo, pero especialmente legales e internacionales. Negociaciones legales, fíjense que Milei llamó a firmar el Pacto de Mayo. Capacidad de negociación y acuerdo, tratos mutuamente beneficiosos, confianza mutua, bueno, sociedades científicas, filosóficas, teóricas, religiosas, de derecho, filantrópicas, ocultistas, política, especialmente en el poder legislativo, suerte en la carrera política, a veces da abuso de confianza, éxito en los juicios, religiosidad y ritual social, liderazgo religioso y organización social de la religión, porque estamos hablando de Júpiter que tiene que ver con la religión, habilidad negociadora, adaptabilidad y oportunismo. Entonces, bueno, esto parece quizás, bueno, demostrar que parece que esta cuestión de la idea de Milei de llamar a otros y hacer un pacto entre todos y del gobierno en general, por lo menos, bueno, es un poco estas ideas, al estar en el mediocielo, estas ideas están un poco, el mediocielo es la parte más elevada y más visible, ¿no? Son un poco lo que se va a discutir, ¿no? Vamos a ver si esto llega a buen puerto o no, ¿no? Ya dije que con el Sol haciendo conjunción con el maleficio de Secta, puede que muchas de las iniciativas del Poder Ejecutivo y del Presidente no lleguen a buen puerto, ¿no? O por lo menos no lleguen a buen puerto durante esta revolución lunar. Capaz que esto se termina firmando, pero más adelante, eso también es posible, ¿no? Yo estoy hablando de lo que está ocurriendo en esta revolución lunar. En este caso, ¿no? Es cierto que también cuando Milei propone el Pacto de Mayo, el maléfico estaba tocando el sol, ¿no? Que fue durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, ¿no? Así que habrá que ver qué pasa. Pero bueno, si no es este año, a lo mejor es el año que viene, pero por lo menos, bueno, el mediocielo con este grado nos está hablando de todo lo que tiene que ver con acuerdos, ¿no? Y justamente fíjense que está regido por Júpiter, que yo decía que Júpiter es el ordenamiento legal, ¿no? Es decir, es un buen mediocielo para discutir todo lo que tiene que ver con ordenar legalmente un país, con reformar la legislación de un país, ponerse todos de acuerdo, Libra, para cambiar la legislación, es decir, Júpiter, ¿no? Así que en ese sentido, a ver, el mediocielo está bien aspectado, a ver, y se va a hablar de esto durante todo el mes o durante toda esta revolución lunar. De vuelta, vamos a ver en qué termina todo, ¿no?
Perdón, me olvidé de mencionar algo con respecto de el Mercurio en Piscis en conjunción a, a Neptuno. Cuando Milei dio su discurso y la posición general de Milei hacia el periodismo no es una posición en algún punto bastante parecida a la que tenían los Kirchner, ¿no? La idea de que todos que lo critican es porque están ensobrados o porque están respondiendo digamos, al interés de algún sector. Es decir, Milei, al igual que los Kirchner, no creen en que haya periodistas independientes que quieren informar con objetividad, ¿no? Bueno, hay algunos periodistas como Joaquín Morales Solá y eso que le están respondiendo a Milei cuando criticó al periodismo durante la cuestión de, bueno, el discurso que dio en el Congreso, ¿no? Diciendo que digamos, porque Milei acusó a los periodistas de que recibían sobres, de que recibían pauta oficial y como que dando a entender que los que lo criticaban era porque que ya no les estaban dando la pauta oficial y todo eso, ¿no? Y algunos periodistas como Joaquín Morales Solá están diciendo que ellos la pasaron mal en los Kirchner, que no recibían un peso de los Kirchner y que fueron críticos igual y que ahora están siendo igualmente críticos de Milei porque quieren ser objetivos. Esto no sé, pero creo que ese Mercurio en Piscis, digamos, bastante afectado, tiene que ver un poco con con este también conflicto, creo que innecesario que hable Milei con el periodismo, ¿no? Es decir, esto es muy el estilo de Milei, es decir, yo creo que siempre que hay ciertas batallas que valen la pena pelearse, por ejemplo la que está con el sindicalismo y eso, es decir, el sindicalismo ha cometido, digamos, tiene exceso de abusos y de poder y estaría bien que alguien controle lo que hacen en las obras sociales y que frenar un poco la cuestión de los paros arbitrarios que hay, sobre todo de maestros, ¿no? Pero bueno, una cosa es pelearse con eso y otra cosa después pelearse con López Murphy o con López Murphy o como quieran llamarlo, o con los periodistas independientes. Es decir, Milei es como que tiene esa cosa de pelearse con todo el mundo, ¿no? Entonces, al final, cuando alguien se pelea con todo el mundo, desdibuja las batallas que realmente vale la pena luchar, por decir así. Y bueno, y por último me voy a fijar en el eje de los nodos, ¿no? Que en este caso el nodo norte está en Aries, en la casa 3, y el nodo sur está en Libra, en la casa 9, ¿no? Yo creo que esto, en este contexto en especial, ¿no? Donde se está hablando de acuerdos, del pacto de mayo, de todo este tipo de cosas, lo que nos está diciendo es que este no es un buen momento, justamente este no es un buen momento para refugiarse porque la casa 9 tiene que ver con la religión y las ideologías, ¿no? Entonces no es y la verdad, ¿no? Entonces no es un momento para discutir pensando que yo soy el que tiene la verdad y el otro está totalmente equivocado, que en parte esa es la posición que suele tener Milei, ¿no? Digamos, es un momento para sentarse, de casa 3, para sentarse, para preguntarle al otro qué es lo que opina, para que el otro pueda dar su opinión, para tener una discusión y un debate racional acerca de dónde vamos, qué es lo que queremos que pase, qué modelo de país queremos, todo este tipo de cosas, ¿no? Y justamente cuando se llama a un pacto de toda la política, un pacto nacional, tiene que existir esta discusión, porque si no, no estamos hablando de un pacto. Si Milei traza 10 puntos y dice vengan y firmen todos esto, no es un pacto, es todos los demás agachándose ante el gobierno y firmando lo que quieren, ¿no? Y vuelvo a decir algo que vengo diciendo en todos los videos: estamos en tiempos acuarianos. Los tiempos acuarianos no son tiempos donde los presidentes tienen un gran poder e imponen su poder a los demás, que eso es el Sol y eso es Leo. Al contrario, los tiempos acuarianos son los tiempos donde trabajamos en red, donde tiene más peso el Congreso, tiene más peso todo lo que tiene que ver con los cuerpos colegiados, ¿no? Y donde hay una atomización en muchos sectores y todos los sectores pretenden ser escuchados, ¿no? Y que es algo que es lo que está pasando ahora en el Congreso. Es decir, Milei quiere imponer un poco su voluntad y el Congreso no lo acompaña, ¿no? Más allá de que él tenga poco poder, pocos legisladores, ¿no? Pero tiene que ver con el espíritu de los tiempos acuarianos que estamos viviendo, más con el ingreso de Plutón Acuario, ¿no? Así que bueno, amigos, esto es un poco no quiero seguir porque ya más o menos hablamos de lo más importante. Me parece que va a ser un tiempo para hacer un resumen rápido. Este es un tiempo donde va a hablar mucho de acuerdos, pero las energías están mezcladas. Va a haber por un lado
una mano tendida hacia el otro y por otro lado la otra mano cerrada en un puño de querer golpear al otro, porque es ese Marte y Venus en casa uno. El medio cielo, la energía del medio cielo habla mucho de este llamado a convocatoria que tiene Milei. La economía sigue siendo un problema. Bueno, no hace falta ser astrólogo para saber esto, pero la carta sigue indicando eso. Va a haber alguna cuestión con los medios y la comunicación donde se van a discutir cosas que no son de todo ciertas, y también esta acusación que hace Milei continuamente a los medios de que aquel que no lo acompaña es porque está ensobrado o está cobrando una parte oficial o lo que sea. Y bueno, lamento decirlo, pero el maléfico de secta está en conjunción al Sol, entonces yo creo que el presidente va a sufrir algún tipo de derrota o algún tipo de decepción en este tiempo. Yo no sé si le aprobarán la ley base, o yo no sé si el Congreso y los gobernadores harán, digamos, es decir, por ahora esto fue hace 2 o 3 días, 2 días que Milei, estoy grabando esto el domingo 3 de marzo, ¿no? Entonces hace 2 días que los gobernadores recibieron la propuesta. Algunos dijeron sí, que iban corriendo a ir a filmarlo, como Jorge Macri, el de la ciudad de Buenos Aires, creo que Frigerio de Entre Ríos, pero después el resto empezó, bueno, sí, acompañamos las ideas, pero habría que ver, ¿no? Entonces ahí ya estamos un poco en empezar a dar vueltas con respecto a si no todo el mundo se alineó automáticamente con la idea de Milei. Bueno, vamos a ver qué pasa y vamos a terminar el video acá. Como siempre, amigos, les pido que, bueno, que si les gustó me den un me gusta, y que si les interesa el contenido de mi canal se suscriban a mi canal y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.